Hermano, ¿no fue a misa el domingo? Padre, voy a ir entre semana. No, misa el domingo. No puede faltar, es el día del Señor. Pero es pecado no ir a misa el domingo, padre. ¿Por qué tengo que ir? Descúbralo en este episodio. No se lo pierda. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Es una alegría para nosotros podernos reunir siempre a compartir con ustedes todos estos temas de la Santa Iglesia Católica. Y el día de hoy tenemos aquí como invitado especial a nuestro queridísimo Padre Víctor. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, por aquí. Contento de participar con usted este día. Fenomenal, oiga. Y con todos los que nos escuchan de tantos lugares que siempre están pendientes de nuestros podcasts y además que siempre están ávidos de más materia y de más conocimiento de hechos, vidas de santos, todo, aquí viene todo siempre mezclado, ¿verdad? Todo. Procuramos siempre tocar varios temas de diversas maneras, de diversos puntos, para poder instruirles siempre aquí en nuestra religión católica, que es tan vasta, tan impresionante, o sea, nunca se nos van a acabar los temas. Y el día de hoy, Padre, yo quería comenzar este podcast con una frase en portugués. Nuestros queridos oyentes de portugués, el hermano Carlos creo que me va a corregir ahí más tarde. Disculpen mi pronunciación, pero es la siguiente. Não há sábado sem sol, domingo sem misa y segunda sin preguiça. ¿Qué significa eso en español? No hay sábado sin sol, domingo sin misa y lunes sin pereza. ¿Por qué vamos a tratar el día de hoy de la misa del domingo? Dos puntos importantes en este podcast. Primero, ¿por qué el domingo? Y segundo, también vamos a ver por qué es pecado no ir a misa. Exactamente. Entonces, bueno, Padre, usted pues va a tener que derrochar sobre nosotros su sabiduría y a empezar explicándonos por qué el domingo. No es que en la Biblia dice que el sábado, que Dios descansó el último día de la semana, tal como así. ¿Por qué los católicos vamos a misa el domingo y es nuestro día, digamos, del Señor? Exactamente. Primero, hay que tomar en cuenta en nuestros calendarios, o el calendario, digamos, como se ve más tradicionalmente, el primer día de la semana es el domingo. Hoy en día colocan ya el último día de la semana el domingo y no el primero. Pero para nosotros como católicos, la tradición es que el domingo sea el primer día de la semana, que eso viene desde la creación. Eso, recordemos, cuando Dios creó todo, descansó el séptimo día. El séptimo día es el sábado. Sábado viene de Sabaoth en el lenguaje judío, que era el día de descanso, el día del Señor. ¿Por qué? Porque Dios en ese día observó todo lo que había creado y vio que todo era muy bueno. Incluso Monseñor Juan le gustaba mucho esa frase de la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, donde dice que todo era bueno, pero viendo todo el conjunto era muy bueno. A Monseñor le gustaba analizar eso, que es más, tiene una mayor perfección el conjunto de las cosas que cada cosa individualmente. Es como... Y bueno, tiene más valor, ¿no? Tiene más valor. Es como nosotros concebimos la perfección en la creación, a pesar de haber pecado, a pesar de haber cosas malas. En el conjunto es lo mejor que Dios pudo haber creado. Y Dios, dice la Sagrada Escritura, que Dios descansó en el séptimo día. Esto, los judíos lo tomaban muy riguroso, un día de descanso. Incluso esto lo va a ver, es natural. Toda persona que trabaja, que se dedica todos los días, necesita un día de descanso para recobrar fuerzas. Es algo natural. Y si Dios descansó el séptimo día, nosotros tenemos que dedicarle ese día para el descanso, pero sobre todo también para darle gloria a Dios. Eso es lo que siempre desde la teología los judíos lo aplicaban. Y el sábado para ellos era sagrado. Era un día que no se podía hacer nada. No se podía ni siquiera dar más de 200 pasos. Exactamente. O sea, eso ya fue posterior con los fariseos.
que querían llevar una rigurosidad muchísimo mayor al respecto del sábado. Y ellos colocaban ciertas reglas donde, por ejemplo, vemos en el Evangelio que los apóstoles iban caminando y por un campo, un sembrado de trigos, y ellos agarraban el trigo y lo molían con las manos. Es muy fácil, cuando ya está muy maduro, le sacan la cáscara, restregándole las manos, y queda solamente, soplan, y queda solamente la semilla, el grano, y que ellos se lo comían. Para los fariseos ya eso era pecado, porque ya era ir en contra del sábado, violar el sábado. Pero bueno, digamos, esos ya son extremos que claro, eso pero posterior. Lo importante en sí es, digamos, el respeto que en general le tenían al sábado, porque era el día del Señor propiamente. Estaban los mandamientos. Estaban en el mandamiento. Ajá. Ya con nuestro Señor se rompe ese esquema farisaico del sábado, porque nuestro Señor hace cosas en día sábado. En día de sábado. Entonces, algunos pueden pensar, como los fariseos, que iba en contra del sábado. Y Monseñor Juan decía una cosa muy linda, que ¿será que, por ejemplo, hacer un milagro, la curación de la mano seca en medio de la sinagoga, lo manda a venir al centro, y todo con un ceremonial, una escena que uno tiene que imaginársela, una escena realmente maravillosa? Nuestro Señor, entonces, en día de sábado, los fariseos, viendo a ver si nuestro Señor curaba en sábado, y Monseñor Juan decía, es que el mejor día para hacerlo iba a ser el sábado, era el día de Dios. Era el día para hacer el bien, no el día para dejar de hacer cosas. Era el día para hacer el bien. Y nuestro Señor le dice, extiende tu mano. Y Él la extendió. Y la mano quedó curada, dice la Sagrada Escritura. Entonces vemos cómo nuestro Señor viene a reinterpretar o darle un verdadero sentido del sábado. Y Él varias veces lo dice en el Evangelio. El Hijo del Hombre es también dueño del sábado. O sea, nosotros entendemos que es un día para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, no es que los demás días no se le va a dar, pero es un día, digamos, como que puesto especialmente. No exclusiva, sino especialmente para darle gloria a Dios. Y ahí estaba Dios. Entonces, sucede algo mucho más. No solo que nuestro Señor viene a decir que Él es el hombre, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero después recordemos algo muy importante. Así como los judíos tienen el sábado como día del Señor, ¿por qué los cristianos, nosotros los católicos, tenemos el domingo? ¿Qué vino a cambiar eso? Pues lo principal, el centro de la historia, el auge de toda la humanidad. ¿En qué se dio? Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su muerte y sobre todo su resurrección. Sobre todo su resurrección. Eso vino a cambiar todo. Bueno, tanto así que digamos, el Antiguo Testamento es apenas una prefigura, ¿no? O sea... Exactamente. Es una prefigura que... Bueno, Santo Tomás dice que cuando el símbolo está presente, cuando el simbolizado está presente, el símbolo no tiene por qué aparecer, ¿no? Exactamente. Entonces... así como en la primera creación Dios mandó a Adán, que había pecado, a toda la humanidad guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el séptimo día él había descansado. En la nueva creación, dice Santo Tomás de Aquino, en la nueva creación, el nuevo Adán, ¿quién es? Es nuestro Señor. Y el día que Él realizó el mayor de todos los milagros, el día en que se quedó, digamos, cumplidas todas las profecías, en el día en el que quedó consumado la redención de la humanidad, ¿se dio qué? El primer día de la semana. Qué bonito. El primer día de la semana. Y por eso es importante cuando uno ve un calendario y ve el domingo como último día de la semana, es una visión, digamos, más pagana o más moderna, pero en realidad el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Bueno, incluso la palabra domingo viene de Día del Señor. Día del Señor. Día del Señor, exactamente. Entonces, aquí vemos cómo hubo un cambio, un giro, que ya no es un invento de la iglesia, que no es un invento de nosotros los hombres, sino que ya los propios apóstoles, recordemos la iglesia es apostólica, ya ellos empiezan a reunirse el primer día de la semana para la fracción del pan. Dicen los hechos de los apóstoles. No, y sabe que eso es muy bonito de la iglesia católica,
porque las demás iglesias no tienen eso, que es la tradición apostólica. Exactamente. O sea, algo que nosotros podemos contar y que es considerado propiamente como ley es esa tradición apostólica. Porque claro, los apóstoles iban, o sea, no todo estaba en los libros, muchas cosas la iban transmitiendo por tradición. Y saber que el domingo, la celebración del domingo, viene desde los apóstoles, es algo muy bonito, muy interesante. Dice, de hecho dice, los Hechos de los Apóstoles 20, capítulo 20, versículo 7, dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día del Señor. ¿Para qué? Para partir el pan, para celebrar la misa. Ya era la misa que ellos celebraban y se reunían ese día. Bueno, San Ignacio de Antioquía también ya lo cita. Él conoció a los apóstoles directamente. Directamente. Él murió ¿qué fue? En el ciento y poquito, que él muere. 107. En el año 107 él muere. Ya él tenía muy claro que era el día de Dios, el día del Señor, que era para la misa, el día guardado para la misa, el día principalmente para todos reunirnos. O sea, ya desde los primeros cristianos, ya esto quedó clarísimo. Quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque el mayor acontecimiento se dio el primer día de la semana, el domingo, la resurrección de nuestro Señor. Y eso vino a cambiar absolutamente todo. Darle, no es quitarle lo que tenía, sino que darle incluso más. Más. Es que los apóstoles, los judíos no tenían la resurrección, no tenían la misa. Exactamente. ¿Sabe que hace poco conversábamos sobre eso? Por ejemplo, imagínese que un profeta del Antiguo Testamento, supongamos, no sé, Elías, el profeta Elías. Imagínese que el profeta Elías hubiera tenido la oportunidad de comulgar una vez. ¡Wow! Sería el hecho del Antiguo Testamento. Qué impresionante. Dios se hizo un pan, se hizo comida para que un profeta pudiese recibirlo en su corazón, ¿me entiende? Sería, o sea, el Antiguo Testamento solo hablaría de eso, digamos, de un hecho tan Estaría en torno a eso, sí, claro. Imagínese, y en el Nuevo Testamento, o sea, es el propio Dios que baja, se encarna, viene a vivir entre nosotros, nos deja la Eucaristía, nos deja la misa, nos deja la confesión, instituye todos los sacramentos. O sea, tenemos muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Es increíble porque con eso Dios nos está dejando al mismo para nosotros estar en torno. Y eso lo han hecho siempre desde la cristiandad, porque a mí me molesta mucho cuando escucho que la iglesia inventó tal cosa, la iglesia hizo tal. Y es que, a ver, es como usted decía, la tradición de la iglesia es tan rica que hace parte de la revelación, no solamente las Sagradas Escrituras, sino que junto con las Sagradas Escrituras está la tradición de la iglesia. Y ya en los apóstoles ya se ve cómo ellos empezaron a realizar cosas que hasta hoy en día se siguen haciendo. Por ejemplo, el celebrar la misa el día domingo. Nosotros hoy tenemos misa todos los días. Tenemos la gracia incluso hasta poder comulgar 2 veces al día. Tenemos muchas otras cosas, la liturgia, como que ha ido enriqueciendo, lo que los apóstoles no lo tenían igual, como porque obviamente estaban haciendo. Sí. Pero todo eso la iglesia a lo largo de los años va enriqueciendo, va aumentando para darle a cada uno de nosotros la importancia que tiene, por ejemplo, la misa, que tiene el domingo, que sin perder el sentido del sábado que tenían darle algo muchísimo más que ni siquiera los judíos tenían. Exacto. No, imagínese, después también hay una frase muy bonita que es la siguiente: la iglesia es nova et vetera. Es antigua y es nueva. Vea, por ejemplo, las fiestas litúrgicas, todo eso fueron surgiendo con el pasar de los años. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey. Claro. Es de 1950. El Pío XI, ¿no? Pío XII. Pío XII, exactamente. Bueno, la cuestión es de que una fiesta reciente. Y que es la que marca el último domingo del tiempo ordinario para iniciar después al Adviento. Y no quiere decir que no van a ir surgiendo nuevas fiestas con el pasar de los siglos. O sea, la iglesia constantemente, por más de que mantiene todo eso, todos esos tesoros. Ese legado, ese tesoro. Va poniendo cosas nuevas. Y eso que usted decía, esa gente que dice es invento de la iglesia, de verdad que da mucha rabia, y también cuánta ignorancia de parte de esa gente. Porque a veces son propios católicos que hacen esos comentarios. Sí. Entonces ahí duele más. El Dorpino le gustaba mucho rezar y sobre todo ver eso, como muchos de esos ataques no vienen de los enemigos de la iglesia, a veces vienen de los
propios hijos mediocres, tibios, Sí. ignorantes de la iglesia. Y eso duele. Qué Porque son impresionante. personas que tienen que estar defendiendo y sin embargo están atacando. Entonces la iglesia no es que inventó o cambió el día. Es algo que usted ve que el propio nuestro Señor decidió un día en el cual iba a ser mejor darle ese culto, Sí. darle lo que más tenemos, que es la misa, el propio domingo, y nosotros también pues dedicarle ese día para algo tan maravilloso y algo tan fenomenal como es la misa. Es que eso es muy bonito porque, bueno, primero lo natural que usted mencionaba de un día de descanso, ¿no? O sea, es natural. Segundo, que ese día sea consagrado a Dios. Tercero, bueno, el orden no está en orden, digamos, de importancia, estamos simplemente... tercero, que sea el día, digamos, propiamente de la Santa Misa. Claro. O sea, no es que los otros días no haya, no es que los otros días no sean de Dios, pero es como que un especial, ¿no? Usted lo ve, por ejemplo, en la liturgia, que tiene credo. Entre Ajá. semanas usted no va a tener credo, al menos que sea una solemnidad. Es que el domingo es una solemnidad. Ajá. Todos los domingos son solemnidades, Ajá. sí. Pero no todas solemnidades, precepto. O sea, Ajá. una solemnidad, qué sé yo, cae al día de la Asunción, es solemnidad, pero cae el lunes. Ese día tendrá credo, tendrá gloria, tendrá velas, puede tener incienso, puede tener... Pero el domingo, todos los domingos se celebran como solemnidad. Sí. Entonces ya la propia liturgia está enfocada a darle algo más, a darle algo para que la gente pueda aprovechar. Es obligatorio el sermón. El padre tiene la obligación litúrgicamente, entre semanas no es obligatorio. Puede omitirlo si no es necesario. Siempre, claro, es una catequesis, siempre una Claro. oportunidad. Pero el domingo es obligatorio. ¿Por qué? Porque además se aprovecha a catequizar, a evangelizar, a enseñar a las personas un sentido, siempre aplicando el evangelio, algo de siempre, para las personas que están ahí con respecto a las necesidades del pueblo. Ahora, un detalle que se me acaba de ocurrir ahorita, seguramente el ángel de la guarda inspirando, que es muy bonito, siempre lo vemos de abajo hacia arriba, ¿no? El nosotros ir hasta Dios, en nosotros rendirle el culto. Pero una cosa muy bonita que es la siguiente, también es el día en que Dios nos ve. O sea, ¿en qué sentido? En que Él nos recibe en su casa, en que Él nos habla. No es que los otros días no nos hable, pero volvemos a oficialmente, ¿no? Claro, exactamente. Qué Porque, bonito. ¿qué pasa? Es el momento donde oficialmente un ministro de Él nos está explicando su palabra, donde en la liturgia de la palabra Él nos está hablando, digamos, literalmente, porque es palabra de Dios, ¿no? Y, O sea, y es lo importante de prestar atención. A veces volvemos a lo mismo. La gente, no, es que los católicos no leen la Biblia. Pero el que va a misa se lee siempre, todos los domingos. Primera lectura es del Antiguo Testamento o en Pascua es de los Hechos de los Apóstoles. La segunda lectura es alguna de las epístolas, de las cartas de San Pablo. aparte de los salmos, Aparte del Salmo y el Evangelio. Sí. O sea, se abarca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. creo que en 6 años una persona que a misa todos los domingos ya leyó la Biblia, o sea... Las partes principales son cubiertas en 3 años, que lo que cumple, digamos, el domingo trae Sí. ciclos de 3 años en el cual incluso el padre va a ver que el evangelio va a estar en una... A veces puede ser que se repita, qué sé yo, el hijo pródigo, Claro. varias veces al año, pero siempre con un diferente matiz. ¿Por qué? Porque la primera lectura es diferente, la segunda lectura, pero ese ciclo se repite cada 3 años, todos los domingos. Ahora, una cosa muy bonita, usted hablaba de matices, ¿no? Usted ve que a veces hay lecturas en concreto que se repiten. Bueno, las fiestas se repiten año a año. Después de haber dado toda la vuelta, pues vuelve a empezar, ¿no? Pero entre tanto, nunca una homilía es igual a otra. Nunca. Nunca una persona... Esto ya... O sea, siempre Dios tiene un matiz diferente para hablar a cada Le voy a poner uno. un ejemplo muy lindo. Usted va a comer su plato favorito que se lo hace su mamá. Por más que siempre sea el mismo plato, siempre le va a saber rico. Y siempre le va a gustar. Y no va a decir nunca, no, eso no me gusta, ya me aburrí de eso. Claro. Es el plato que a usted le gusta. ¿Por qué? Porque su mamá se lo hace como solo ella se lo hace. O su abuela, o piensa en alguien que siempre se lo va a hacer. Es el mismo ejemplo. Nosotros vamos a misa. Esa lectura, pero a ver qué dice el Padre de nuevo. ¿Qué puede sacar de provecho para nosotros? Claro. O sea, Dios va a dar gracias específicas, nuevas en ese instante, a pesar de que ya ese evangelio lo he escuchado muchas veces. Y eso sucede para el Padre y sucede para todo el pueblo. Sí. No, de hecho es un tesoro, ¿no? Sabe que incluso hay una metáfora
que daban de las 7 monedas, ¿no? Un padre que tiene 7 monedas de oro, valiosísimas. Y tiene a sus hijos y les dice, miren, aquí están estas 7 monedas, son de ustedes. Hagan lo que quieran, pero una, guárdenla. Porque esa, digamos, es un recuerdo mío. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, Dios nos da los 7 días de la semana, pero nos pide uno que sea exclusivo para Él, donde nos acordemos de Él y donde, por así decir, Él también tiene oficialmente ese contacto con nosotros, ¿no? Realmente es muy lindo. Y, bueno, ya vimos que por qué es el domingo. Recordemos lo que San Pablo nos decía, sin la resurrección nuestra fe sería vana. Completamente Entonces, vana. es No el tendría día sentido. de la resurrección. Propiamente, el día donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el domingo. Exactamente. O sea, vamos a eso, pues. Y entonces, es algo precioso. Entonces ya vimos por qué es el domingo. Bueno, es uno de los mandamientos, ¿no? Es uno de los mandamientos. El tercer mandamiento, santificar las fiestas. Exactamente. Y dentro de la iglesia existen también los mandamientos de la iglesia, que es ir a misa todos los domingos y días de precepto. Exacto. Entonces no podemos faltar. Ajá. Dios está deseando darnos todas sus gracias y hay que ir a buscarlo. Ya, si yo voy a tomar agua, tengo que ir a la fuente. No puedo tomar agua del aire. Después, padre, también vimos que por tradición apostólica, o sea, ya de los apóstoles, no es que vino un papa en el siglo XVII y dijo a partir de hoy el domingo, no. Ya desde los apóstoles, la misa, el día del Señor es el domingo. Y bueno, está en los Hechos de los Apóstoles, bueno, todo, hay un montón de citas, tal. Ya santos, San Ignacio de Antioquía que usted contaba al inicio. Y todo. Pero bueno, ahora, ya pues para terminar esta primera parte, vamos a dejar para nuestra segunda parte el por qué es pecado. ¿Cuál es la importancia? Ya hemos hecho podcast sobre las excusas que generalmente ponemos, ya hemos hecho podcast del valor de la Santa Misa, pero nos faltaba aún propiamente el por qué es pecado no ir. Y es lo que vamos a cubrir en nuestra segunda parte, si a usted le parece, padre. Excelente, claro que sí, hermano. Así que por favor, no se despeguen. Después de la pausa comercial, vamos a ir directamente al por qué es pecado no ir a misa. Continuamos con nuestra segunda parte de este episodio de Salve María con los Heraldos del Evangelio. En nuestra primera parte estuvimos viendo de por qué la misa es el domingo, ¿no? Y bueno, padre, habíamos quedado que íbamos a comenzar esta segunda parte en por qué es pecado no ir a misa el domingo. Si quiere, de un solo, antes de que el público nos acribille con preguntas, también se puede el sábado en la noche, ¿no? Exactamente. Recordemos, es algo que viene también desde muy antiguo, que ya la liturgia se celebraba, por ejemplo, con el oficio divino, las vísperas. Entonces ya desde el día anterior, es tanto el domingo, que desde el día anterior se celebraba, es una costumbre judía, que el día comenzaba al atardecer. Claro. Entonces la iglesia mantiene eso, mantiene como ya las vísperas del domingo, ya se celebra el domingo. Entonces ya se le celebra la liturgia del domingo. Por eso yo los sábados, por la tarde, por la noche, ya puedo ir a misa que cumple con el precepto dominical. Exactamente. Cualquier precepto, decía el del 25 de diciembre, de Navidad, ya cumple la tarde anterior, ya cumple con el precepto. Y tanto, o sea, es un día u otro, o puedo ir los dos también, sí. que aunque sea el mismo padre y todo, pues siempre va a dar una homilía, puedo sacar algún provecho, pero ya cumple el precepto el propio sábado para la misa del domingo. Y eso es una ventaja para nosotros. Recordemos que la iglesia es madre. Es madre, sí. Y a veces nos dan esa impresión, no, que la iglesia busca perjudicarnos y hace... No, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que son los mismos católicos a veces tibios. Al revés, la iglesia es madre y busca facilitar el cumplimiento de una obligación. Incluso poniendo diferentes horarios. Antiguamente solo se podía las misas matutinas. Porque una cuestión de que, eso estamos hablando de hace unos 60, 70 años, que existía el ayuno eucarístico de medianoche. O sea, de medianoche, por eso las misas eran súper temprano. 5, 6 de la mañana, 7 ya era tarde. Porque la gente tenía que tener un ayuno muy estricto, muy riguroso, de que ni agua podían tomar. Ni agua, impresionante. Una gota de agua ya Ni una gota de agua podían tomar. Entonces ellos
las misas eran solamente en la mañana, no existía misa en la tarde. Sí. Hoy en día ya que la iglesia permite el ayuno solamente de 1 hora, podemos tener la misa a las 7 de la noche, habiendo tenido una hora de ayuno para poder asistir a misa. Entonces tenemos mucha facilidad. Facilidades, ¿no? Y también horarios, lugares. Bueno, también hoy en día ir a misas. Medios de transporte. Exacto, sí. Pero bueno, yo también al referirme al acribillarnos en preguntas, no se preocupen que nos encantan sus preguntas, así que de verdad pueden poner las que quieran, no pasa nada, pero no queríamos dejar de aclarar este punto que sabemos que iba a estar muy presente en las preguntas. Y siempre en las preguntas sacamos nuevos temas, así que comenten, así que por favor comenten, y aprovecho a mencionarles que también pueden, ¿verdad?, dejar like, compartir, si no se han suscrito al canal pueden hacerlo. Pero bueno, padre, entramos directamente al punto de esta segunda parte. ¿Por qué es pecado no ir a misa? Empecemos con ejemplos para después entender porque primero nosotros tenemos que valorar aquello. Por ejemplo, usted va al museo y sin embargo un museo usted entra y no valora las obras de arte que tiene ahí. Aquella obra de arte va a seguir siendo valiosa a pesar de que usted... De mi ignorancia. A pesar de que usted, o sea, digamos, no tenga el conocimiento de ver aquello histórico, aquello valioso, ya sea una obra de arte, ya sea algo valioso por las joyas que tenga, etcétera. No deja de tener un valor. Un valor que nosotros a veces por ignorancia o por la razón que sea, no se lo damos. Aquel objeto sigue valiendo mucho, aunque sea cualquier persona que pase y que no la vuelva a ver. Luego también... podemos poner otros ejemplos. Así como todos nosotros tenemos obligaciones de estudiar, de ir a trabajar, y lo hacemos. Nos levantamos, nos guste o no, no es una cuestión de gustar. Tampoco es es que no es divertido. Diversión, pues va a ser usted ir a hacer su deporte, ir a ver esto, lo que sea. Eso va a ser diversión. No estamos hablando de algo, de un aspecto de diversión. Estamos hablando de un aspecto de devoción. De devoción. Bueno, de un deber, de una obligación. De un deber con Dios. O sea, por ejemplo, alguien tiene una cierta diversión. Supongamos le gusta ir a escalar montañas. Él va a ir si le divierte. Si no le divierte, no va. Claro, exactamente. Él va a ir, por ejemplo, incluso si puede o no puede. Exactamente. En cambio... si tiene la obligación de ir a trabajar, va a ir sí o sí, porque si no, no le pagan. Exactamente. O un alumno va a tener que ir al colegio, le divierta o no. Tendrá que ir al colegio para aprender. Porque es su obligación. Es su obligación. Ir. Otro ejemplo. Yo creo que, no sé, habrá muy buenos dentistas acá, pero que nos estén escuchando, pero yo creo que no a todo el mundo le gusta ir al dentista y que le metan un taladro en el diente y que le hagan cosas y que es algo, digamos, que incluso hasta puede doler, puede traer consecuencias negativas y sin embargo vamos voluntariamente. Porque es una obligación, o sea, vamos. Es necesario, es una necesidad. Sí. Es una necesidad. Estoy poniendo un ejemplo, digamos, puedo poner muchos otros, pero es una necesidad. Vamos voluntariamente, sí, marcamos la cita, incluso le pagamos al dentista por la gran labor que ha realizado, pero vamos y sabemos que es una necesidad. Y sin embargo, la misa es muchísimo más. Es el valor que tiene. Es tan grande que nosotros somos los mayores afectados que al no ir a misa. Bueno, y volviendo al tema, la misa es una obligación. Es una obligación. O sea, independientemente si me gusta o no, si me aburro o no, es una obligación religiosa. Es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Hay un mandamiento. El tercer mandamiento santifica las fiestas. Y después un mandamiento de la iglesia también. La iglesia, recordemos, así como en pandemia, en muchos lugares los obispos dispensaron de la misa. La iglesia puede dispensar para ciertos casos, una mujer que acaba de dar a luz y que está con su niño, o una persona que está enferma o que está cuidando a un enfermo. Un marinero en alta mar. Un marinero en alta mar no tiene cómo ir a misa, a menos que lleve un padre a bordo. Pero entonces, la iglesia tiene esa potestad, así como puede instituir días que son obligatorios para ir a misa. Recordemos los principales: 8 de diciembre la Inmaculada, 25 de diciembre día de Navidad, 1 de enero día de Santa María Madre de Dios. Santa María Madre de Dios, y el 15 de agosto también, que en algunos lugares es obligatorio, es día de precepto, que es el día de la Asunción.
La iglesia, por ejemplo, en un lugar específico podría colocar, el obispo decir, este día, por ser patrono, es obligatorio para todos ir a misa. O puede quitarlo por alguna razón. Entonces, vemos también que la iglesia tiene esa potestad. Recordemos que ella es autoridad y ella también va a querer lo mejor para nosotros y es siempre en beneficio del fiel. Sí. Un hecho muy interesante, volvemos a pandemia, ya hace un tiempo que pasamos todos por ahí. Se dio muchos casos en los que los padres quedaban solos celebrando la misa porque no se podía salir, estaba todo cerrado, había todo tipo de impedimento para acudir en masa. El mayor beneficiado de la misa es el propio sacerdote. Entonces, muchos sacerdotes les tocó celebrar solos, donde podían celebrar de una forma incluso solemne ellos, con más tiempo, colocar intenciones por sus propias necesidades. El padre muchas veces está celebrando por toda la lista que normalmente nos dan de por esto, por no sé cuánto, tantos difuntos, tantos enfermos, tantos acción de gracias, tanto. Pero imagínense una misa donde el propio padre se ve beneficiado y él mismo empieza a pedir por sus intenciones, a pedir por las personas que más aprecia, por sus propios feligreses. Entonces el primer beneficiado es el padre. Sí. Padre, después ¿sabe todos los demás fieles. Interesante también de por qué es una obligación es lo siguiente, que todos nosotros conocemos a Dios, somos seres humanos. Y al conocer a Dios, tenemos obligación de darle culto. Por ejemplo, la taza que usted tiene, la madera, la pared, no conoce a Dios, no tiene obligación de darle culto. Entre tanto, el ser humano tiene obligación de darle culto a Dios. Por nuestra propia inteligencia, el conocimiento que tenemos de las cosas y de Dios. Exactamente. Tenemos Ahora, ¿qué pasa? Alguien podría decir, bueno, yo le rezo todas las noches. Muy bien, fenomenal, siga así. Pero es culto público el que le tenemos que rendir. ¿Por qué? Porque la sociedad está hecha para eso. Nosotros vivimos en sociedad y la sociedad yo públicamente tengo que dar testimonio y alabarlo públicamente. Entonces también es una de las razones por las cuales es una obligación religiosa. Culto público, eso es muy importante porque yo debo de rezar, hacer mis oraciones es un culto privado. Rezo el rosario, muy bien, fenomenal. Voy a bendecir la comida, hay que hacerlo, hay que incentivarlo, hay que vivir en espíritu de oración. Exacto. Pero también está el culto público, que es donde yo me reúno en sociedad, yo me reúno con todas las demás personas en torno al sacerdote para ofrecerle a Dios públicamente en agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado. Claro. Y eso es algo muy, muy importante, que no solamente yo con Dios y nada más y encerrado. Sí, está bien, eso no puedo perderlo, pero también tener la oportunidad, porque el mismo Dios nos dio la forma, nos dio el método de la Santa Misa para nosotros acercarnos a Él y ofrecerle ese culto a Dios. Bueno, padre, ahora ya hablamos de por qué es una obligación, ¿verdad? Fenomenal. O sea, nos guste o no, nos aburramos o no, es una obligación nuestra ir a misa. Ahora, qué triste ir obligado. Es muy triste. Porque realmente alguien que va obligado es porque no sabe el valor. Volvemos al punto, al tema, al ejemplo que usted dio del museo. Es una persona que va al Museo del Prado, por ejemplo, lleno de obras magníficas y el pobre sujeto ignorante no se da cuenta de que está ante unas maravillas. Exactamente. Entonces lo mismo pasa aquí. La persona va y no se da cuenta de la maravilla a la que está yendo. No se da cuenta del valor que tiene el ir a misa. Es ¿verdad? mucho mejor si la persona va con ganas, Claro, va con deseo, volvemos al va tema. animado, va con devoción, Sí. va con el deseo de cumplir, no una obligación, sino que realmente un derecho que la persona tiene también. Claro. No, y Es el después, asistir a misa. eso, daba el ejemplo usted del estudiante o del trabajador que tiene que ir a la escuela o tiene que ir al trabajo. Imagínese qué dicha poder ir con ganas al trabajo. Qué dicha poder ir a aprender con ganas. Es otro nivel de Es otro aprendizaje. aprovechamiento también. Es otro nivel de trabajo, ¿me entiende? Bueno, ahora también un sacerdote da un ejemplo de cierta vez él tuvo una dificultad enorme en conseguir que una chica fuera y le diera un beso a su mamá. Estaban peleadas las dos. Imagine. Qué triste. Y la chica le había negado el saludo. No la quería ni saludar. Bueno, el padre intermediario, usted padre, me imagino que le ha tocado ser intermediario. Viendo, hablando con una, hablando con otra, luego viendo al final para reconciliarlas, ¿no? Y al final, bueno,
el padre, gracias a Dios, consiguió reconciliarlos. Es lo mismo. Imagínense una persona que, por así decir, va a ir a saludar a Dios. Va a ir a ver a su papá, a su padre. Va a ir a pedirle por sus necesidades. Va a ir a, digamos, agradecerle por tantas cosas y va de mala gana. Claro. O sea, no. Tiene que ir con alegría, tiene que ir con... Y también esforzándose en conocer el valor de lo que está haciendo, ¿no? Y no solo eso, están darle el valor, como por ejemplo, la persona no va a ir en mal vestido al trabajo con un pantalón, un short, con chancletas, tiene que ir la persona dignamente vestido para la ocasión. Ajá. Y está en parte darle también el valor, el deseo, el prepararse con tiempo. Claro. El organizarse. Organizar. Es que muchas veces la gente no avisa por falta de organización, ¿verdad? O prioridades que dan a otras cosas. Exactamente. Entonces, sí, hay muchos ejemplos en los que nosotros en el día a día sí damos esa prioridad a otras cosas y no le damos la prioridad como tiene que ser a la misa. ¿Sabe que ahora que usted menciona eso, un sacerdote, él decía lo siguiente? Bueno, usted tiene una excusa para no ir a misa. Tiene su excusa, ¿verdad? Ahora, usted aplique esa misma excusa que tiene para ir a misa, para no ir a misa, si yo le digo que en tal lugar le van a dar un cheque de $1 millón. La persona sale corriendo. Ahí sí sale corriendo, ¿no? Entonces es un parámetro, un examen de conciencia. Yo sí saldría corriendo por $1 millón, pero no salgo corriendo para ir a misa. Exactamente. Y hablando de eso... la misa es mucho más. Exactamente. Usted me contaba un ejemplo de un padre que le... Un padre que es muy interesante porque le decía, una persona le ofrecía, mire, aquí tiene usted $1 millón, deje usted de celebrar la misa por $1 millón. Y el padre decía, yo no voy a dejar la misa, yo voy a dejar $1 millón en lugar de dejar la misa. Porque si incluso me dejan $1 millón, $10 millones, 100 millones, ¿qué no puedo hacer yo con $100 millones? Con $1,000 millones. Me pueden ofrecer todo ese dinero, pero yo no puedo dejar la misa. Porque tiene un valor mucho más. Ay, pero con los $1,000 millones yo puedo hacer mucho bien. Puedo construir cuántas iglesias. Puedo hacer cuánta caridad. Yo puedo hacer muchísimo más con una misa. Con una misa, qué impresionante. O sea, no hay valor, no hay nada que me pueda hacer cambiar la misa por nada en esta tierra. Absolutamente por nada. Entonces es algo que... Usted me mencionaba, padre, de la frase impresionante del padre Rollo Marín. Ah, sí. Que justamente dice eso. Sí, y solo mire, el padre Rollo Marín para pronunciar algo así, porque realmente es algo muy osado, que él decía, el padre Rollo Marín, dominico, murió hace unos 15 años más o menos. Sí, por el 2000 y poco, ¿no? Un teólogo que tiene gran cantidad de libros, son todos excelentes, una maravilla lo que él tenía de conocimiento y que dejó para la iglesia. Ojalá que algún día lo canonicen, sería algo muy interesante. Monseñor Juan tuvo mucha amistad con él, varias veces le consultó, etc. Y tenía una frase en uno de sus libros que decía que ni todos los santos junto con María Santísima, pueden darle más gloria a Dios que una misa. Durante toda la eternidad. Durante toda la eternidad, que una misa. Mire, la Virgen, con toda la criatura más excelsa, más santa. La joya de la creación. O sea, lo que usted quiera. Pero es criatura. Pero es criatura. En cambio, en la misa es el propio Dios que se ofrece. Y tiene más valor lo que hace el sacerdote en una misa que todos los santos junto con Nuestra Señora durante toda la eternidad para darle gloria a Dios. Qué impresionante. Y eso es lo que la gente se pierde cuando no va, ¿no? Y eso es lo que la gente se pierde, es increíble. Y a veces, ¿por qué? Porque no se organizó bien, porque sucedió algo, etc. Sí, no fue su prioridad. No fue su prioridad. Entonces vemos que es un gran... lo que pierde es muchísimo más de lo que la gente valora o sabe lo que tiene. No le da la importancia, ¿verdad? Sí. Así que bueno, padre, me parece también importante que demos un par de ejemplos, ¿no? Okay. De personas que sí le han dado ese valor a la misa a pesar de todo, ¿no? Saben que me estaba recordando de un hecho que lo contó el padre Fernando de San Saturnino y compañeros mártires. Imagínense, ellos, en la época de ellos fue prohibido, creo, si no estoy mal, es Diocleciano, el emperador, la persecución de Diocleciano, pero no estoy 100% seguro.
que mandó incluso a que tiraran todas las Sagradas Escrituras al fuego. Imagínate. Prohibió obviamente la celebración de la misa. Los domingos, él ya sabía que todos los católicos se reunían el domingo, chao, prohibido. Entonces, vea qué fuerte. El obispo del local, esto queda en el actual Túnez, creo que en la época se llamaba Abitinia, el obispo local había cedido por miedo y había entregado las Sagradas Escrituras para que las tiraran al fuego. Gracias a Dios, no se pudo efectuar. En el momento que las iban a tirar al fuego, comenzó a llover repentinamente y apagó el fuego. Ya el primer milagro, ¿no? Claro, exactamente. Ya una señal de Dios. Una señal, exactamente. Porque fue algo repentino. Y luego, los fieles, ellos tenían una frase muy linda, que era la siguiente. Sine dominico non possumus. No podemos vivir sin el domingo. Qué bonito. ¿Y por qué? Porque el domingo se refiere a la misa. Es lo que les daba fuerzas para seguir adelante día a día. Qué bonito. Para aguantar toda la semana. Y es que así es, así tiene que ser. Así tiene que ser. Usted ve, por ejemplo, en la Revolución Francesa, fueron cerradas iglesias, fueron perseguidos los católicos, los sacerdotes, y era prohibido la misa. Son cosas que no nos enseñan en las escuelas, cuando estudiamos una época tan importante, pero que tanto daño también hizo. Era prohibido y la gente arriesgaba su cabeza. Si los encontraban en una misa clandestina, con un padre siendo perseguido, todos corrían el riesgo de morir. Qué impresionante. Y cuántas personas se reunían en un granero a escondidas, se reunían en algún lugar alejado, en un sótano, para celebrar una misa. En las catacumbas. Las catacumbas, los altares eran sobre los cuerpos de los propios mártires y eran unos laberintos que los romanos tenían miedo de entrar ahí porque se perdían. Eran realmente, o hasta hoy en día existen en Roma, por ejemplo, creo que es un 20% de las catacumbas que se conocen, porque hay un 80% que no se conoce, que son laberintos, son peligrosos, sí. Qué bárbaro. Para que usted vea cómo la gente hacía todo lo posible para no faltar a misa. Voy a contarle un hecho. Solo si quiere me deja terminar con este de San Saturnino. Sí. Ellos obviamente, como usted mencionaba, se arriesgaban para poder ir a misa, porque no podían vivir sin la misa. Cierto día estaban reunidos en la casa de una familia, eran 46 personas, y entran, digamos, en la época no se le decía policía, pero digamos los romanos, sí. Entran, les cogen prisioneros, los llevan ante el juez. ¿Sabe que fueron tan valientes que los propios jueces les aplaudieron? Qué interesante. Y ahí los propios jueces, al ver tanta determinación, decidieron mandarlos al gobernador. Bueno, llega el gobernador, manda a preparar el torno, que era una tortura, para empezar a torturar y que comenzasen a hablar. Bueno, de quién era la casa, quién era el responsable. Y ellos diciendo, el responsable soy yo, era mi casa, del que era la casa. ¿Me entiende? Había un niño de 4 años, padre. Increíble. Que el propio gobernador le quería perdonar la vida. Y él no, yo estaba porque yo quería. Nadie me obligó a ir a misa. El niño de 4 años. Los mártires decían, gracias a Dios, cuando salía la sentencia. Y el que más entusiasmo tenía era el chico de 4 años. Qué interesante, qué bonito. Una joven se acababa de convertir. Y su hermano era pagano y era amigo del gobernador. Y entonces, por amistad con él, la querían perdonarle la vida. Ella, no, yo estaba ahí voluntariamente. No, pero ¿y tu hermano? Si él no va a misa, no quiero saber nada de él. Imagínese, o sea, usted vea cómo era gente que estaba dispuesta a dar todo. Dar su propia vida incluso por la misa. Así que bueno, era eso el ejemplo que yo quería dar de San Saturnino. Y usted nos mencionaba que tenía uno súper bonito también. Un ejemplo muy bonito, que esto lo cuenta el padre Jorge Loring, un padre jesuita, también ya murió. Muy bueno, recién 100% recomendado. Él tiene libros, por ejemplo, el libro más famoso, el que tiene millones de ejemplares vendidos, para salvarte. Es un libro que se lo recomiendo a cualquiera, porque dudas ahí usted las puede resolver absolutamente todas. Bueno, incluso este podcast gran parte la hemos preparado con él, así que ya lo citamos aquí a nuestro querido padre Loring, Jorge Loring. Yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez que estuve en Costa Rica. Él estuvo en la casa de los Heraldos. Muy increíble lo que le enseña. Pero él contaba un hecho muy lindo, muy bueno,
que él decía que una vez tuvo que hacer un viaje. Era de Barcelona, creo, a Sevilla. En la época tenía que agarrar el tren. Ajá. No eran los trenes expresos de hoy en día, sino que eran trenes que iban mucho más lento. Salía a las 11 de la noche. Salía a las 11 de la noche y llegaba a las 6 de la tarde del día siguiente. O sea, Era casi un día viajando. ujú. Y él ya era sacerdote. La gente dice que era muy común que llevaba sus propios bocadillos, sus propios cosas para comer durante el viaje. Que en la época no había No había servicio a bordo, restaurante, ¿no? servicio, no había nada. Cada uno llevaba lo Sí. suyo y comía lo suyo. Entonces, él decía que él llevaba su libro, intentó dormir en lo medio de incómodo toda la noche, etcétera, pero llegó a la hora del desayuno, pues todos los compañeros del vagón, cada uno empezó a sacar sus bocadillos, lo que llevaba para comer, sus gaseosas, sus refrescos, y el padre Loring con su libro, y él leyendo, todo el mundo comiendo. Él lo cuenta de una forma muy, muy interesante. Entonces él leyendo, ahí la gente comió, ahí llegó el horario del almuerzo, todo el mundo pues volvió a sacar sus bocadillos, volvió a sacar sus cosas, y todo el mundo comiendo y ya pero padre, usted no come. Y él seguía leyendo, él seguía con su libro y usted no come. Y él decía algo qué interesante. Él decía algo que, recordemos, era la época del ayuno estricto de medianoche. Entonces, el padre ya tenía bastantes años, o sea, él murió como casi 90 años, creo. O sea, él fue ordenado, no sé, en los 60 tal vez. Y él decía, no, porque yo todavía tengo que llegar a celebrar misa. Y en la época, o sea, ni una gota de agua. Sí, qué bárbaro. No podía comer nada. Si él quería celebrar su misa ese día, como había pasado viajando todo el día en el tren desde la noche anterior, no tenía oportunidad de haber celebrado su misa guardando el ayuno desde medianoche. Entonces decidió a no comer nada en todo el día. Qué impresionante. Y él decía, Pero pues... después que era una decisión de él, no era que él tenía que llegar a celebrar misa. Era una es que él decisión de decía, él. yo sin misa no me quedo. Sí, exactamente. Yo me puedo quedarme sin almorzar, puedo quedarme sin desayunar, puedo quedarme sin tomar agua, pero sin misa no me quedo. Ya como es el padre Jorge Loring, al español así, sin misa no me quedo. Mi misa no la pierdo el resto, pero la misa no la pierdo. Y entonces, él dice que todavía llegó, lo fueron a recoger, imagínense. Y que llegó con atraso el tren. Llegó con ¿no? atraso el tren, todavía como a las 9 de la noche. Llegó todavía, se cambió, se duchó y fue a celebrar su misa. Qué impresionante. Qué impresionante todo lo que la persona tenía que hacer para no perder su misa. Un padre pues, que celebra misa todos los días y que tiene su devoción de todos los días celebrar la misa. Y ahí después él decía, ¿cómo es? Después de la misa, ahí sí, desayunó, almorzó y cenó, porque... Qué impresionante, ¿no? Y usted ve cómo es gente que sí sabe darle el valor y Claro. sí sabe a lo que va. Sí, claro. ¿Verdad? Ahora, ¿sabe que solo para reforzar un hecho muy semejante a ese, ya se nos está yendo el tiempo, también cuántos prisioneros de guerra en Siberia que les tocaba hacer eso, ¿no? Claro. O sea, como no podían ver los dos guardias, les tocaba celebrar cuando podían y a veces solo podían en la noche Sí. y pasaban el día entero Trabajando sin comer nada. Porque en la época era... ni tomar. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, impresionante. Y usted ve que era gente que estaba dispuesta a todo también, digamos, a dejar incluso el beber agua. Ajá. Cualquier sacrificio, incluso físico, Sí, con para tal de... no perder su misa. Porque Así podían que- perder lo que sea menos la misa. Exactamente. Y bueno, padre, hoy sí ya pues se nos ha ido el tiempo, pero quería agradecerle aquí por estar con nosotros este día y hablarnos de este tema tan lindo. Que el tiempo se nos va volando, lastimosamente. Y que me parece que podríamos pues tener nosotros esa frase en nuestra vida, ¿no? La misma frase que tenían los San Saturnino y compañeros mártires. Sine Dominico non possumus. Sin el domingo no podemos. No podemos, exactamente. Y la verdad que no obligados, por más de que sea una obligación, nos guste o no tenemos que ir, pero qué lindo ir con amor, qué lindo ir sabiendo a lo que vamos, ¿verdad? Así que bueno, padre, agradecerle de parte de todos y bueno, me gustaría que pusiesen ahí en comentarios todos, sin el domingo no podemos. Así que todo el mundo a poner ahí en el chat en vivo, poner también en... Sin el domingo no podemos. Exactamente, también ahí en comentarios. Y esa es la tarea del día de hoy.
Excelente. Qué lindo fuese no solo escribirlo, sino vivirlo, ¿verdad? Vivirlo, sobre todo, pero algo que ayuda mucho, así Sí. como en la escuela que nos mandaban a escribir 1000 veces para que no se nos olvidara algo, Claro. o aprender una falta de ortografía, lo que fuese, escribirlo 1000 veces. Escribámoslo en nuestra aplicación y Sí. eso va a ayudar. Así que bueno, padre, quería pedirle que, a no ser que usted pues quiera darnos un último consejo o algo, pues también nos brindase su bendición sacerdotal. Tenemos el mayor tesoro, no lo perdamos, y es algo que tenemos que cada vez amar más, nunca amar menos. Siempre tenemos que buscar y hacer todo lo posible, porque las misas que aprovechemos en esta vida nos servirá incluso para después de la muerte. Ya después se nos acabará el tiempo de asistir a misa. Aprovechemos y asistamos todas las que podamos aquí en esta vida. Y la bendición para terminar. Claro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.